¿Es de Líbano el nombre? Mi abuelo era de Jerusalén, Palestina. Ah, wow. Ajá. Palestina, qué bonito. Ajá. Sí, tienes toda la pinta. Bueno, se me quedó porque soy más, bueno, no, mitad. Ya. Pero se me quedó la cara. Sí. Mira, me llamó la atención que lo llamaste Palestina y no Israel. Lo que pasa es que cuando mi abuelo vino fue en 1920 o 15, una cosa así. En ese tiempo se llamaba así. Sí. Claro. Israel se fundó en 1948. Ajá, reconocido como país. Ajá, claro. 48. En las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, pues y todo eso. Entonces las Naciones Unidas decidió hacer un homeland para todo el pueblo judío. Y pues hubieron varias opciones, pero la opción que al final quedó fue su hogar original. ¿Ya? Claro. Entonces se hizo así. Sí, es toda una disputa. Yo en eso, por mí, yo siempre digo, si nos empezamos a disputar la historia, van a venir los aztecas y los mayas y van a decir, esto era de nosotros. Y al final, o sea, ya las cosas... O sea, Israel ahora es un país, una realidad, país amigo nuestro. Sí. Tenemos muchas buenas relaciones. Yo cuando era alcalde fui a Jerusalén, a Tel Aviv y al Mar Muerto también. Buena relación. Invitado por el gobierno de Israel. Sí, wow. Órale. Sí. No, el gobierno de Palestina no te invita. Pero, no, súper buena. Pero mi abuelo no era israelí, mi abuelo era palestino. Palestino, claro. Ajá. Y mi abuela era de Belén, que sigue siendo territorio palestino ahorita. Pero es una cosa bien interesante. O sea, yo cuando llegué a ir para allá me di cuenta que incluso tienen 2 placas de auto diferentes. O sea que hay quien le rinde tributo al Estado de Palestina y hay quien le rinde tributo al Estado de Israel. Le llaman autoridad palestina porque no es un Estado. Ah, ok. Aunque tienen voto en las Naciones Unidas, todavía no es un Estado. Ok. Pero sí tienen diferentes teléfonos celulares. Porque yo tenía un o sea, diferente código y todo. Todo. Wow. Yo tenía un teléfono que me dieron para andar en Israel. Y entonces en un día dije, quiero ir a conocer Belén, donde nació mi abuelita y donde nació Jesús, ¿no? Yo quería conocer. Y me llevé el teléfono, pues obviamente estás en el mismo país, ¿no? Solo pasas un checkpoint y llegas. Fuimos a ver la iglesia de la Natividad y todo. Y de repente agarró el teléfono y no pegaba. Y dice, no, es que aquí es otra compañía de teléfono. Ya sería larga distancia. Pero si te paras como como que se vea la montaña o algo, entonces sí te pega. Pero estás como en la frontera de otro país. Ah, qué interesante. Es súper interesante. Muy bien. Pues, bueno, te interrumpo tantito para dar la bienvenida. Claro que sí, oficialmente. ¿Cómo están, amigos? ¿Cuál es la cámara principal? Willy esta, ¿verdad? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más de En Cortinas. Se logró. Claro que sí. Les podemos decir que se logró gracias a ustedes. Se logró. Hoy tenemos un episodio muy especial. De verdad, muy, muy, muy especial. Hoy hemos viajado hasta El Salvador. Es el primer podcast que se graba fuera de la oficina. Que se graba afuera del estudio. No, en Nueva York ya habías grabado alguna vez. Yo había grabado alguna vez, ajá. Pero este es de verdad muy, muy especial. Hoy hoy viajamos hasta El Salvador para tener aquí en Cortinas a uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Y no solo más jóvenes, como ya lo habíamos dicho en otros podcasts, posiblemente el presidente más fresco de todos. No conocemos a todos, pero si me dijeran ahorita quién es el más fresco, diría la persona que tenemos invitada el día de hoy. Hoy tenemos en Cortinas a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Gracias. ¡Wow! Gracias. Ahí está, mira. Boom. Saludo de muñeca. Boom. Saludo de muñeca. Gracias gracias. Por tu tiempo, de verdad. No, y gracias por hacer el segundo podcast oficial fuera del estudio. Sí. Gracias de verdad por hacer esto por tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper ocupada. No. Al contrario. Bueno, sí. Sí. Bueno, pero al contrario, contento de... Yo casi no doy entrevistas, ¿sabes? Eso nos dijeron. No, pero ¿cómo no se les iba a dar a ustedes? Si tienen más seguidores que la población de El Salvador. ¿Pero por qué fue que dijiste si me dan buena vibra o no me dan buena vibra? O tal vez aún no varias cosas. Primero, que tienen súper buena vibra de entrada. Segundo, que aparte que ya los había visto yo un par de veces, un montón de gente los conoce aquí en El Salvador y los quiere y los siguen. Y bueno, ustedes lo van a ver pues en la calle. Así que pues obviamente. Y tercero, que yo soy un amante de los medios alternativos.
Ok. Entonces, porque obviamente son, personas como ustedes que han logrado llegar muy alto en los medios alternativos, probablemente hace 30 años no hubiera sido así, porque las corporaciones grandes manejaban todo. Y ahora, si bien las redes sociales son manejadas por corporaciones, no dejan de ser casi abiertas. Claro. Y pues, no sé, es más interesante hacer una entrevista con ustedes, que además es más relajada, más, no sé, más libre, más de acuerdo a los nuevos tiempos. ¿Es real que muchos de tus decretos o que de tus órdenes las das a través de tweets o de publicaciones en Facebook? O sea, los horarios de la cuarentena y todo esto, ¿no? Sí, o sea, no sales en la televisión diciendo, a ver, o en un periódico. También. ¿Sí? Sí, pero se han dado muchas instrucciones por Twitter y son reales. Es decir, después hace todos los papeles para que tenga la formalidad. Pero sí la hacemos por Twitter. Es súper versátil porque de un solo la lee el ministro o la ministra, de un solo la lee la gente. La misma gente se encarga de darle seguimiento. Ahí mismo tener feedback si estuvo bien o estuvo mal. Pero alguien te la revisa, o sea, dices, voy a tuitear esto y alguien te dice, presidente, no lo tuitees no lo haga, compa. No. ¿No? O se va así. ¿De verdad? ¿Libremente tienes tu...? Sí, wow. ¿Solo tú tienes acceso a tus redes? No, eso no. No, hay mucha gente con acceso, pero yo los tiro así y así se va. A veces como su error de ortografía o algo, ¿no? Claro, y me imagino para ver memes tienes tu cuenta personal. No, uso la misma. ¿De verdad? Sí. O sea, desde la cuenta del presidente sí te echas uno que otro meme de repente. Claro. A veces los retomo y los tuiteo también. Bien. Sí. Eso está bueno. O sea, bueno, además, acabo de ver tu story en Instagram. Sí. Y si buscas, o eso que te han de haber visto millones, pero si buscas, yo lo vi con mi cuenta. ¿de verdad? Wow. Sería un buen screenshot para pasar. Y ahí está, te va a salir que te vi yo, pues no otra cuenta, sino... Yo no tengo otra cuenta. Y cuando tú vas a subir tus fotos a Instagram, le preguntas a alguien como, ¿uso este filtro? O dices, este filtro es el bueno. Yo digo, así la retoco. No, ya me mandan las fotos. Ya te las mandan. Okay, ya te las mandan. Sí, ahí está. Ahí hay como hay videos hechos y todo, pues ya solo los Claro, justo subo. Te iba a preguntar qué aplicación usas para editar tus fotos. No, yo no puedo usar las aplicaciones. Pero sí subiste un selfie una vez. Una vez como en el Congreso, o sea, un día súper importante. Y tú, no, en las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Es que lo que pasa es que los presidentes dan un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y literal, para que los que no lo ven tan interesante y no sabrán mucho de eso, es que las Naciones Unidas es la organización de todos los países del mundo, ¿no? Ajá. Y entonces, una vez al año, todos los presidentes del mundo, que son como 190 y algo que están reconocidos por las Naciones Unidas, presidentes y primeros ministros y reyes y todo eso, ¿no? Llegan a las Naciones Unidas y dan un discurso al mundo. Pero realmente no son discursos al mundo porque nadie los está escuchando. O sea, es entre presidentes, todo. Sí, y las delegaciones y tal. Pero todos los presidentes que hablan ahí piensan que los está escuchando el mundo y dan unos discursos grandilocuentes y nosotros vamos a tal. Y yo digo, pero nadie los está escuchando. O sea, y se echan 190 y tantos. 190 y tantos discursos. Sí, son un montón de días. Wow, debe ser cansado. No, porque no tienes que ir. O sea, va a la delegación de tu país. Ya. Yo dije, wow, no, tú tienes que dar discurso. Ya. La delegación de tu país está ahí o toman notas de los discursos de los presidentes y tal. Entonces, cuando yo empecé el 1 de junio del 2019. Y entonces, en septiembre, me tocaba dar mi primer discurso en las Naciones Unidas, ¿no? Y es como eso, es como estar en 60 Minutes. Que nadie lo lee, pero es como estás en 60 Minutes. Exactamente. O como la portada de Time. Nadie la lee, pero es la portada de Time. Pero es un prestigio. Es un prestigio que como de antes, ¿no? Sí. Claro. Y entonces yo dije, bueno, me va a tocar a las Naciones Unidas. Pero luego me di cuenta como que realmente a la gente no le interesa lo que vayan a decir los presidentes de las Naciones Unidas. Entonces yo quería decírselo a los demás presidentes, como, miren, nadie nos está viendo. Entonces, lo que hice fue tomarme una selfie y dije, esta selfie la va a ver más gente que mi discurso. Claro. Y así fue, ¿no? Y revisas hablando después de la selfie y ni siquiera sabías a dónde era. ¿Revisas después los likes de la foto que subiste? ¿Te importan los likes de la foto o no? Claro, porque claro, es feedback, ¿no? Claro. Pero lo que y ahí lo dije, ¿por qué no hacemos virtual esto? Igual nadie lo va a ver, pero por lo menos nos ahorramos un montón de dinero. El mundo, ¿no? Y ese dinero se puede poner para buscar erradicar el hambre, la pobreza y mejorar la salud.
Y entonces lo dije en el discurso, que nadie escuchó, pero lo dije, ahí está. Y el siguiente año, o sea, el 2020, por la pandemia, las Naciones Unidas decide que por primera vez en sus 70 años de historia, iban a hacer la Asamblea General virtual. Wow. Entonces todos tenemos que hacer un video y grabarlo y mandarlo. Ah, pues bien. Como yo dije un año antes, pero claro, yo no lo dije por la pandemia, yo lo dije como para ahorrar dinero. Sí, claro. Porque cuando van los presidentes a Nueva York, llegan con seguridad, asistentes. Sí, son gastos grandes. Cámaras, mucha fotógrafos, y te ponen Secret Service, y todo, hoteles, carros. ¿Todos están en el mismo hotel? No, pero Nueva York tiene un montón de hoteles. Sí. Y te ponen carros y seguridad, y ponen, creo que la mitad del servicio secreto de Estados Unidos o más está en Nueva York atendiendo a todos los presidentes. Y en algún momento se juntan los presidentes a encontrarse en los pasillos. Hay reuniones bilaterales que aprovechan los presidentes para decir, bueno, como estamos en Nueva York, pues ahí nos vemos, ¿no? Y entonces, de repente, en las mismas Naciones Unidas hay salones. Pero son muy serias las juntas, o sea, 100% formales, o al final sí cotorrean un poco. Pues depende. Porque si son en las Naciones Unidas, entran medios y están las cámaras y todo. Entonces, como no hay cotorreo, ¿no? Sino que es así como las banderas atrás. Porque yo me imagino que es como un evento, como cuando en la oficina hacen el retiro, ¿no? Y aprovechas para hanguear con el de contabilidad. Que tal vez nunca le habías preguntado de su familia, al de conta o al que está en la máquina de las copias. Entonces ahí hangueas con él, ¿no? Te encontrás en los pasillos, te encontrás gente y todo. Presidentes, primeros ministros, y a veces hay pláticas de pasillo que sí son informales. ¿Quién es el presidente que mejor te cae? No puedo decir porque si digo es geopolítica. Sí, es cierto, es que sí, exacto. Pero ¿Tienes su WhatsApp? Cosas parecidas. O sea, ¿tienen su WhatsApp y te mensajeas con otros presidentes? Sí, claro. Ok, o sea, eso teníamos curiosidad. Entre presidentes, por ejemplo, ¿tienen como grupos de WhatsApp para discutir? No hay un grupo de presidentes. Bueno, no que esté yo, pues tal vez hay del G7. Tal vez hay un grupo del G7 o algo así. Yo no estoy en grupo de WhatsApp de presidentes, pero sí tengo varios presidentes en WhatsApp. ¿De América? Sí. O sea, el que te cae mejor es de América. No sé, no puedo decir porque es que te genera problemas geopolíticos. Claro. Sí, porque en el país hay como varios ejes, ¿no? En el mundo hay como varios ejes, ¿no? O sea, tenés Estados Unidos, tenés el eje de China, el eje de Rusia, tenés Europa y tal. En mismo Latinoamérica hay rivalidades, izquierda, derecha y tal. Entonces, mejor. Sí, qué duro eso, ¿no? Tener que escoger bandos y que signifique tanto. Y que le puede costar a tu país, ¿no? Exacto. Porque aparte estamos bromeando y todo, pero de repente como que no, el presidente de El Salvador es aliado de tal presidente y entonces ya este bloque pues ya no, porque ya dijo en público que... Exacto. Pero no puede llegar a algo tan grave como una guerra, o sea, no... No, creo que te bombardeen. O sea, si dijeras ahorita no creo que te bombardeen por decir algo, pero sí te puede afectar. Cooperación, comercio exterior. ¿En tu oficina tienes algún botón como de alerta roja de que si quisieras invadir así de quiero guerra ahorita mismo con tal país? No hay botones, no hay ningún botón. Nada. No. ¿Ni para pedir comida? No, hay un teléfono. O a veces abro la puerta así como... ¿Sí? Sí. ¿Tú pides que te hagan la comida aquí o de repente dices vamos a pedir pupusas en Uber Eats o en no sé qué aplicación? Las dos cosas, sí. O sea, hay una cocina ahí, ¿no? Pero también se puede pedir, pues. ¿Y qué haces más en la semana? No, casi siempre en la cocina. ¿Sí? ¿Cuidan su dieta? O sea, ¿tienen una dieta como balanceada? Pero es que es lo mismo, o sea, yo como lo mismo, pues. Pues no sabemos, nunca hemos estado con un presidente. Hamburguesas, de tacos, ¿sí? Por ejemplo, no hemos burritos, pizzas, pupusas. Eso sí es de El Salvador, pues, pero sí, lo mismo. No hemos probado todavía una pupusa, o sea, en el poquito tiempo que llevamos aquí, ponemos en contexto, cuando grabamos esto, llevamos un día aquí. Sí, unas horas. A unas horas, de hecho, aún no comemos una pupusa. ¿Qué lugar dirías que es la mejor pupusa? Pues no me metería en un problema, pero sí hay varios. Debe de haber una que te caiga bien. Sí, que digas, la doña de esa pupusería me cae re bien. Pues debe explotar la clientela, porque pues, también está en su video, pero... Obama lo hace cada rato, dice, me gusta tal pollo de Chicago. Hay una pupusería muy buena que está en Antiguo Cuscatlán, es un municipio adyacente, pegado a San Salvador, se llama La Única, así se llama, no es que sea la única, pero así se llama, está en una esquina y es buenísimo. Uy, tenemos que ir ahí. Yo les pido de ahí.
Pero aquí en El Salvador hay un municipio que queda camino al aeropuerto que se llama Locuilta, que es el municipio más famoso por sus pupusas porque son de arroz. La masa es de arroz. O sea, lo que lleva dentro puede variar, ¿no? Chicharrón, frijoles, queso. Sí, pero la masita es de arroz. Pero la masa es de arroz cuando lo normal es que sea de maíz. Ahí son de arroz. Y claro, ya las pupusas de arroz están en otros lados, pues porque son tan famosas que te las hacen en casi la mitad de las pupusas del país, pero son originarias de ahí, de Locuilta. De aquí nos vamos a ir a la única, ¿eh? Si lo aprueba el presidente, sí. Primero voy a la única. Vamos, ¿se puede desayunar pupusas? Sí, claro. Pupusas son más que todo de desayuno o cena. Bien. A veces pueden comer a cualquier hora, pero aquí en El Salvador las comemos de desayuno o de cena. Y de repente, cuando eres presidente, ya nos dices que la comida sí es normal. Dices, quiero comer con mi familia. Le hablas a tu familia y llegas y comen aquí normal, como si estuvieras en tu casa un domingo. O voy a mi casa y como allá. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio voy a mi casa? Sí. O sea, ¿sí te puedes salir a tu casa a comer y regresar? Sí, claro. Es que tal vez son preguntas pero es que es real. O sea, tenemos tantas dudas de cómo es ser un presidente. O sea, en nuestra mente veníamos platicando y es despertarte 5 de la mañana y dormirte 12 de la noche todos los días y trabajar full. ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo trabajo todo el tiempo, creo, porque, o sea, no es que trabaje todo el tiempo, sino que todo el tiempo estás pensando es bien difícil abstraerte de eso. Pues, digamos, si incluso estás en la playa, por ejemplo, vas a estar pensando en turismo, vas a estar pensando en qué haces para mejorarlo, en el Producto Interno Bruto de la playa, en cómo mejoras las empresas, cómo traes inversiones. Es decir, es bien difícil abstraerte. Siempre vas a estar pensando en algo. Pues. Y llega un punto en el que tu mujer te dice, Nayib, deja de pensar en trabajo, vamos a disfrutar la playa. Sí, claro, cada rato. Sí. Pero es que también es... Pero bueno, también la primera dama, entonces también a ella le toca como que trabajo y todo, ¿no? Pero sí me lo dice. O sea, sobre todo con mi hija. Sobre todo con mi hija, ¿no? Que está pequeña y tiene 1 año y medio y pues hay que dedicarle tiempo. Y ella no va a entender que el papá está ocupado, ¿no? Sí. Porque ella quiere jugar con Elmo y ahí es Elmo, ¿no? Sí. ¿Le cantas canciones de Elmo? Sí, bueno, no soy Elmo de todo, pero toca, o sea, no hay ni modo, pues ahí te tiras al suelo y jugas. ¿Le gusta el Baby Shark? Sí, bueno, sí le he cantado. Sí, eso sí lo he cantado. Sí, una vez mi esposa subió un video mío porque estábamos grabando como era candidato y estábamos grabando como un Facebook Live, que es como una transmisión. Y entonces estaba revisando lo que iba a decir en el teléfono. Entonces estaba cantando Baby Shark. Entonces ella me grabó y lo subió a su cuenta. Es pegajosa. Tú también, es que Bert también es papá primerizo. O sea, tienen eso en común ustedes. Y tienen meses de diferencia nuestros bebés. Sí, digo, yo no llegué a la presidencia hace 2 años. O sea, yo soy papá primerizo, lo cual es muy difícil, debo admitir. Pero tú no solo fuiste papá primerizo, también es la primera vez que eres presidente de un país primerizo. Y fue casi al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ella nació a los 2 meses de ser presidente. ¡Wow! ¿Te tomaste unos días de descanso de la presidencia? Un par, pero casi no. Es que no se puede, ¿no? Sí, es que pasan cosas todo el tiempo. Entonces no es como que el fin de semana o tal. Siempre el sábado pasan cosas. Es más, en vacaciones, para la gente, pasan muchísimas cosas. Claro. Y tenés que atenderlas. Pero sí cambiabas pañales. Sí, de repente decías. Sí, sobre todo ayudo. Para que no me quede torcido, ¿no? Pero sí. Sí, todo. ¿Qué fue más difícil? ¿Ser papá primerizo o ser presidente primerizo? No, ser presidente es más difícil. Ser papá es como... Yo siento que debe ser algo como un poco natural, ¿no? Es decir, es difícil, tiene sus cosas. Por ejemplo, antes yo me levantaba un poco más tarde, ahora me levanto a la hora que ella se despierta, ¿no? Porque duerme con nosotros. Entonces se despierta, se sienta, empieza a hablar sola y pues ya te toca hacerle caso, ¿no? Wow. Suena que de verdad, bueno, y obviamente no es ningún misterio, es un trabajo muy, muy, muy complicado. Bert y yo sí nos estábamos preguntando por qué ser presidente, vaya, ¿por qué tú le dirías a alguien ser presidente? Me motiva por esto. Cool. Está cool. ¿A ti qué te motiva? ¿Por qué te lo recomiendo? ¿Por qué te rifaste a esto? Bueno, por varias cosas, pero ¿por qué sería importante? Solamente pensar lo que normalmente hacemos en la vida. Pues nosotros, nuestra vida profesional o lo que estudiamos o lo que trabajamos o lo que hacemos, y un emprendimiento o lo que cada quien puede decir, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Y todo está muy bien. De hecho, la sumatoria de todas esas acciones individuales son los que hacen la sociedad o el país. Claro.
Y la suma, toda esa suma es el Producto Interno Bruto. Pero un presidente no es parte de esa suma, sino que tú ves el Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que suma, tú lo estás sumando. Entonces, es como si de repente tú, Denise, decís, yo voy a poner un restaurante de Luisito y Berto en El Salvador. Una pupusería. Una pupusería. No creo que le vaya bien como pupusería, pero una de tacos sí la gente iría a comer. Y entonces ustedes ponen eso. Para ustedes es importante porque es un emprendimiento interesante y pues van a hacer ganancias, etcétera. Para nosotros también es importante porque está generando Producto Interno Bruto, está generando empleos, está generando turismo, está generando desarrollo. Y entonces, al ser presidente, tú ves todo. Ves la seguridad de la gente, ves que la gente tenga comida en sus mesas, ves la erradicación de la pobreza, la educación de los niños. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo un programa para darle computadoras al 100% de niños y eso va a ser un salto grandísimo entre una educación que estaba súper atrasada a una educación que va a estar a la vanguardia de Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cambios, yo antes era empresario, pues, pero no lo pudieras hacer desde una empresa. Sí es importante las empresas, pero desde la presidencia puedes cambiar la vida de todos, y en positivo o en negativo. Puedes cambiar la realidad de un país. Por ejemplo, El Salvador, yo espero que al final de nuestra presidencia sea muy diferente a como era al principio de nuestra presidencia, y eso no lo puede haber hecho con una empresa o con una profesión, y sí se puede hacer desde aquí. Es que si eres un presidente que se enfoca tanto en dar sus mensajes a través de redes sociales y que todo sea como tan rápido y tan directo y ya no tanto protocolo, pues sí deben todas las personas de tener acceso a tu información y acceso a educación donde sea, ¿no? Sí. O sea, sí es... Sí es un cambio que pocos países se atreverían a decir, que todos estén enterados de lo que está pasando. Yo creo que eso pasa aquí, que la población está mucho más enterada de lo normal, y también eso pasa por el interés, porque la gente normalmente como que la política es como política. Pero en el caso de El Salvador tal vez no está totalmente lejos de eso, pero sí hay como mucho más interés en lo que está pasando en la política y en el país y en el gobierno que lo que normalmente había, y es producto de la comunicación, es producto, pues, digo yo, que estamos haciendo las cosas bien, que la gente así lo ve, y yo no sé, yo creo que las cosas van a ir cambiando en el mundo. Tú dijiste el presidente más joven del mundo, y sí, soy el presidente más joven del mundo, aunque hay líderes más jóvenes, pero no son presidentes, son de Norcorea, ¿verdad? Es el líder no sé qué, ¿verdad? Sí. Pero no, presidente sí, pero soy más joven ahorita, pero en pocos años van a venir más jóvenes, es la naturaleza, ¿no? Y entonces a medida que eso pase, las cosas van a ir cambiando, porque los jóvenes ven las cosas de diferente forma, desde una perspectiva distinta, una vivencia distinta. La comunicación es totalmente distinta. Antes la gente se enteraba por lo que salía en el noticiero. Ahora, ¿quién ve noticieros? Y la televisora puede ahí mezclar un poquito. Y el dueño, ¿no?, de la televisora decidía qué veías, o el dueño del periódico. Tú te levantabas en la mañana, el periódico decía tal cosa, y eso era la realidad, ¿no? Pero esa era la realidad del dueño del periódico. Y tú no tenías muchas opciones. Tal vez podías comprar otro, pero era el otro oligarca dueño del otro periódico. Mientras que ahora no, ahora puedes ver lo que sea. Tenés 4,000 canales de YouTube, tenés miles de páginas de Facebook, miles de medios de comunicación alternativos. La gente, cada persona que tiene una cuenta tiene su opinión, sus seguidores, o puede opinar en la cuenta de otros. Tú pones una publicación y comentan inmediatamente. En este video pueden estar comentando, decir que está mal, que está bien, que no están de acuerdo. Y esa voz pueden dar su like. Pueden dar su like. Y suscríbanse a la campanita. Entonces, todo eso antes no pasaba. Sí. Ahora validan lo que estás diciendo o lo contrario, ¿no? Y eso no existía antes. La comunicación ya no es unidireccional, sino que es bidireccional. Tú dices algo en tu canal, y la gente, o aquí en este programa, y la gente te contesta y te dice, no, eso no es así porque tal cosa. Te dice, sí, tienes razón, o yo opino que tal. Esa voz no existía antes. Y los jóvenes que nacieron con eso, crecieron con eso, pues cuando ellos asuman las posiciones de poder, porque así es la naturaleza, ¿no? Por más que se resistan los viejos, la naturaleza se encarga de sacarlos. Y cuando la mayoría de jóvenes tomen posiciones de poder, independientemente de que si el mundo va para mejor o para peor, yo espero que para mejor, pero va a cambiar muchísimo. Porque ellos que crecieron en un mundo bidireccional, donde todos tienen un voz, donde ya el dueño de la televisora no es el dueño del mundo, o el dueño del periódico no es el dueño de la verdad,
donde tú tenés más voz probablemente que el noticiero de Televisa. Entonces, sí, claro. Sí. Yo no he visto un noticiero de Televisa y sí he visto programas tuyos. Pues, o sea, es decir, entonces, y digo Televisa porque sé que en México es muy fuerte. Entonces, aquí es irrelevante lo que diga Televisa. Totalmente irrelevante, pero no es irrelevante lo que digan ustedes. Entonces, en un mundo que cambió totalmente, porque cambió más de lo que cambiaron en otras generaciones. Antes, el dueño de la radio compraba la televisora. Entonces se mantuvo el cambio de radio a televisión. Esto no es un cambio normal, no es un cambio de tecnología, es un cambio de era. Y esa era nueva, totalmente, las mentes son distintas, la gente piensa distinto, las cosas pasan más rápido. Y ahora estos jóvenes que viven en un mundo totalmente distinto, que no ven un noticiero, que no leen un periódico, y no porque sean ignorantes, sino porque no les interesa lo que dice el periódico. Ya no les atrae, tienen mejor contenido en otros lados. Entonces, cuando ellos lleguen a posiciones de poder, y va a pasar en unos años, ya está pasando, el mundo va a cambiar muchísimo. Ojalá para bien, pero de que va a cambiar muchísimo, va a cambiar muchísimo. Ya lo está haciendo, aunque algunos todavía no se den cuenta y piensan todavía que la conferencia de prensa y la entrevista en la mañana a las política o tal, o el discurso en las Naciones Unidas tiene relevancia, cuando ya no tiene la relevancia que tenían. Es dar una oportunidad, porque en muchos entornos pasa que, muchos jóvenes que están viendo esto les pasará que salen de la universidad recién. Es difícil conseguir trabajo porque te piden experiencia, como que no se da ese voto de confianza. O sea, lo que tú estás diciendo es como de cierta manera darle ese voto de confianza a la juventud. Lo que pasa es que el mundo al que vamos es un mundo totalmente entremezclado con las redes sociales y lo digital. Ustedes lo viven todos los días, ¿no? Y ese mundo, los jóvenes están mucho más adaptados que los mayores. Lo que sucede es que la gente mayor es la que contrata. Entonces ellos contratan de acuerdo a su visión del mundo. ¿Cuántas maestrías tenés? Tengo 3 maestrías. Excelente. ¿Y cuánta experiencia? 20 años. Ok, pero 20 años de experiencia y tenés que tener 30, ¿no? Años de edad. Pero eso pasa ahorita. A medida vayan cambiando las cosas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién te contrató a ti? Nadie. ¿Y a ti? Nadie. Y ustedes ganan más dinero que la gente que contrata ahora en las empresas. No digas eso, no es cierto. Bueno, deberían, ¿no? Entonces, es porque el mundo cambió. Y ahora ya la gente decide qué ver y no el dueño de la empresa. Es decir, el dueño de YouTube pues hace mucha plata con lo que ustedes hacen. Pero él no decide qué hacen ustedes. Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Sí. Y hay como límites, como en todo, pero básicamente el límite es como muy amplio. Es decir, es básicamente una plataforma abierta. Entonces, si eso no es cambiar el mundo, no sé qué será. Todo está cambiando y al final tú ves como de repente alguien pone un emprendimiento ya no es para poner un restaurante, por ejemplo. Antes era necesario tener un local, comprarlo, pagar un alquiler muy caro, remodelarlo, invertir, qué sé yo, decenas de miles de dólares en ponerlo bonito y tal. Sería chulo. Claro. Ahora también se hace y a la gente le gusta salir e ir a restaurantes, pero ¿cuánta gente pide delivery por Uber Eats o por cualquiera de las plataformas para pedir comida? Puedes tener un restaurante en tu casa. En tu casa. Y antes no se podía hacer eso. Es decir, poner un restaurante en tu casa, muy poca gente iba a ir a comer ahí, ¿no? Pero ahora hasta le puedes poner un nombre bonito y unas fotos chulas. Unas fotos bonitas y las subís y está en Instagram tu restaurante y de repente tenés un restaurante que está yendo muy bien. Podemos hacer un side business con la cocina de aquí. Podemos hacer un side business. Y en esa mesa puedes tomar las fotos de los platos. Y se va a ver cómo está chula. Exacto, y le hacemos publicidad. No, entonces, solo el hecho de que ahora puedes poner un restaurante básicamente con una cuenta. Ni siquiera tenés que tener motocicletas y repartidores. No, porque vienen a traer la comida a tu casa. Wow. Entonces, la probabilidad, la necesidad de tener un emprendimiento se puede suplir con una cuenta
y, bueno, no sé, una cocina y un tambo de gas, pues, pero no es como antes, que necesitabas un préstamo bancario de $250,000 para poner tu restaurante. Y que no sabías si ibas a lograr pagar. Probablemente no te lo iban a dar tampoco. Entonces, el mundo está cambiando muy rápido. Y hay gente que no lo entiende, hay gente que lo entiende en medio y pues hay gente que lo entenderá mejor. Pero entre más entiendas el mundo cómo viene, pues más te podrá ir mejor a ti o a los que nos están viendo, o en el caso de un país, pues mejor le podrá ir al país si entiende cómo va el mundo y no tratando de hacer las cosas de antes que ya no funcionan. ¿Tú tienes ni en la política? ¿Tienes un equipo que te va explicando como por dónde va funcionando el mundo? ¿O tú decides como, yo creo que ahorita esto está agarrando para acá? No. Todo nuestro equipo es joven y todo nuestro equipo piensa similar. Pues y pues las cosas, bueno, hay discusiones y todo, pero digamos, eso que te acabo de decir ya todos lo digerimos. Ya. O sea, no es como que alguien va a decir, no, si es que hay que, así el noticiero de las 8 es lo más, no, ya, es decir, sí está bien, pues hay noticieros y todo. Nosotros hacemos conferencias de prensa, a veces, pues. Sí. ¿Qué haces para que alguien pueda trabajar en tu equipo? O sea, ¿cómo alguien de El Salvador puede lograr trabajar en el equipo o sea, en un equipo tan fresco? Porque suena bien, suena como jovial. Digo, igual ha de ser una chinga trabajar para el presidente. Una súper chinga. Pero suena divertido. Yo creo que es divertido, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo es? No sé, se ha ido construyendo el equipo poco a poco. Y si tú ves las caras de la gente que trabaja con nosotros, pues la mayoría son jóvenes. Todos llegaron de una manera u otra distinta, pues, por sus talentos, o de repente tú ves y dices, ¿quién está haciendo eso? Tal persona. Entonces, llámalo, ¿por qué no le decís que si quiere venir a trabajar aquí? Y aquí va a ganar menos, pero el gobierno no paga muy bien. Va a ganar menos, pero va a tener esa posibilidad que te digo, de cambiar las cosas. Tú donas tu sueldo, ¿verdad? Sí, siempre, desde que empecé. Yo primero fui alcalde de donde vivo. Luego fue alcalde de San Salvador y ahora soy presidente y siempre... ¿Se puede decir cuál es tu sueldo? Es público, pero mejor. Pero mejor no. Sí. Pero no lo ganas, o sea... No, se dona a becas. ¿Por qué? Estás trabajando gratis. Es que porque no trabajo por dinero. Pues, es decir, si probablemente lo necesitara y lo ocupara, ¿no? Pero no me metí a esto por dinero. Me metí a esto por lo que te dije antes. Porque en lugar de estar viendo el día a día de una empresa como antes, estás viendo la prosperidad y el futuro, en mi caso, de 7 millones de salvadoreños que viven aquí e incluso impactas a 3 millones de salvadoreños que viven afuera. O sea, ¿qué edad lograste tener como una estabilidad financiera en la que dijiste, ya mis negocios funcionan, ya puedo dedicarme a ser presidente y regalar mi dinero? Bueno, eso fue un poco fácil porque es familiar. Pues mi padre era un hombre con recursos y pues siempre tuvimos todo. Entonces no había necesidad siempre nos puso a trabajar. Yo desde los 18 años trabajaba con él y todo. Dejaste la carrera a los 18 por empezar a trabajar, ¿verdad? Trabajaba a la par, pero luego me interesó más las empresas que estaba estudiando Derecho. ¿No acabaste la carrera? No. Yo me di cuenta que no quería ser abogado, ¿no? Prefería ser... O sea, ¿hasta la fecha no tienes un título universitario? No. Chócalas. De hecho, sí, chócalas. Yo tampoco. Triple chócalas. Beso de 3. Ahora yo creo que yo creo que sí es muy importante es muy importante no fomentar el hecho de no estudiar. Sí, no. Yo creo que sí es importante que nuestros jóvenes estudien, pero también es importante, y nosotros financiamos mucho eso, estamos construyendo 2 campus universitarios ahorita en 2 departamentos muy abandonados del país, precisamente para que los jóvenes estudien. Bueno, mi dinero va a becas para que los jóvenes estudien. Pero sí creo que tu historia, mi historia y la de muchos en el mundo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etcétera, pues como que nos dicen de que los estudios deben de cambiar. Es decir, las universidades deben de adaptarse a los nuevos tiempos. Y te voy a dar un ejemplo. Había mucha presión en Estados Unidos cuando estaba el presidente Trump, había mucha presión para Apple de trasladar sus fábricas de China a Estados Unidos. Y entonces Tim Cook, el CEO de Apple, dijo, yo con gusto las traslado, pero para trasladar una fábrica de chips necesito 5,000 ingenieros en chips de computadora. Y no hay. Y en China ellos van y sí hay 5,000 ingenieros en chips.
Hay 5,000 de todo. Sí, hay 1 millón de todo. Sí. Hay 1,000 veces, hay 1,500 veces 1 millón de algo. Pero van y ponen, necesitamos 5,000 ingenieros de chips y hay. Y si no hay, el gobierno va y los trae y los pone. Pero en el caso de nuestras sociedades, en Latinoamérica, ¿cuántos ingenieros en chips de computadora tenemos? Tal vez 2, 3, 4, tal vez México tenga 100. Entonces, no vamos a poder competir en el futuro si no estamos enseñándole a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Si la gente no está estudiando. Por eso nosotros a nuestros niños le damos una computadora, para que su educación no sea como la de antes. Nosotros estábamos en la escuela, pues llegaba el libro de sociales y sí, tal, y luego el cuestionario. ¿Pero de qué te sirvió eso? Realmente lo que nos sirvió fue empezar a trabajar y empezar, o sea, sí estudiar, pero mientras estudiábamos saber cómo era el negocio, no esperar hasta que te gradúas de 24 para decir, a ver cómo es el trabajo. Ajá, pero estudiar sí te da disciplina, o sea, sí te, de cierta manera. No, y hay carreras que son... No hay otra forma. Por ejemplo, no puedes ser médico, doctor a la brava. Abogado, no puedes ser arquitecto a la brava o ingeniero y se te va a caer la casa. No, claro, evidentemente. Lo que digo es, sí, va a ser un edificio sin ser ingeniero, ¿verdad? No, claro. Lo que me refiero es que la currícula educativa debe adaptarse a los tiempos nuevos y debe de haber nuevas carreras que se adapten a las cosas que se están produciendo en el mundo. No solo chips o computadoras, software, apps. Sí. La aplicación de WhatsApp fue desarrollada por unos jóvenes y se la vendieron a Facebook en $19,000 millones. Ojo, ¿eh? Plata. 19,000 millones. Y WhatsApp cuando se vendió no tenía video calling, no tenía conference call, no tenía stickers, no tenía nada. Y se vendió así, la aplicación más básica que te puedes imaginar, en $19,000 millones. Es casi el PIB de El Salvador, el Producto Interno Bruto de El Salvador. Sí. ¿Qué tal si WhatsApp lo hubieran desarrollado 5 jóvenes salvadoreños? Hubiéramos duplicado el PIB en un año. Sí. Pero no fue así, porque aquí en El Salvador nos está enseñando a desarrollar apps. Entonces, mientras nosotros no actualicemos la educación, el mundo va a pasar y ha pasado en otras épocas. Pero ahorita tenemos que actualizar la educación y siempre van a haber, incluso las carreras como ingeniería, medicina, etcétera, también se actualizan. Claro. Pero también las nuevas carreras que antes no existían, como desarrollo de apps, eso no existía hace 20 años. No. Pero ahora es ultra necesario, ¿no? Gran parte del Producto Interno Bruto de El Salvador viene de Fernanfloo, ¿no? De Fernanfloo. pudiera venir una... ¿Tú eres Team Fernan el crack o Team Fernan el fail? No entendí esa pregunta. No entendí la pregunta. Fernanfloo. Yo sé que Fernanfloo es un youtuber y ahora está en ¿cómo se llama? El de videojuegos. ¿Te whatsappeas con él? Twitch. Ahora en Twitch. Sí, no, es muy famoso y tiene tiene más seguidores que la población de El Salvador. Escuchamos un dato que como de sus 40 millones, nada más como 1 millón es del Salvador. Pero es gran población del Salvador. Es gran parte de la población. Igual, es gran parte, pero sus seguidores son mayores que la población de El Salvador multiplicada por 4. ¿Tienes su WhatsApp? No tengo. No intercambian memes. No intercambiamos. Debe mandar buenos memes. Me imagino. Es muy chistoso. Es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso. Y mucha gente ya no sé, creo que ya no está haciendo YouTube. No está constante. Pero mucha gente lo extraña en YouTube porque era muy gracioso. Anda retirado. ¿Tú tienes YouTuber favorito? Pues tampoco lo voy a decir por geopolítica, pero no, son pruebas. Podría decir que Luisito y Auron son de tus favoritos, ¿no? Sí, claro. Y Fernan, obviamente. Pero si ya no sube videos, Fernan. No sube nada, pero era muy bueno cuando lo subía. Sí. Me acuerdo una vez que hizo un concurso de meterse hielos a la boca y hablar. Entonces estaba metiendo hielos a la boca y tenía que uno... ¿Tú intentaste hacer ese challenge? No. Peligroso, ¿no? Peligroso, no lo intenten en casa. Creo que te decía Ice Ice Baby. Los hielos y era como Ice Ice Baby. Sí lo veía. Sí lo ven. Ahora es nuestro ministro de YouTube, ¿no? Sí. De broma, pues yo en un tweet puse como nombro ahora en Play ministro de YouTube. Y eso entonces, no lo vi, Sí, lo puse. Y entonces vino él y pues salió y él dijo, pues gracias, señor presidente, de tomar este cargo con dignidad y una cosa así, ¿no? Y entonces un periódico de España, de los tradicionales, sacó... Se espantó. Sí, claro. No, sacó 2 páginas de que
el presidente de El Salvador nombra ministro de YouTube a Auronplay, ¿verdad? Y entonces fue noticia ahí en España, ¿no? De que lo habían nombrado ministro de YouTube, ¿verdad? No sé qué es eso. Lo metiste en problemas con Hacienda. Pero él es el ministro. Seguramente. Por eso se fue a Andorra. No tiene oficina, no tiene presupuesto, no tiene ningún poder, pero es el ministro de YouTube. Cuestionando si recibe algún dinero del Salvador. Seguro El Salvador. ¿Dónde está tu cuenta la que te deposita El Salvador? Ahí claro, empezó tu salario de ministro. No tiene ni nada, pero es broma, pues, pero sí lo nombré ministro de YouTube por Twitter. Qué contradictorio, lo nombré por Twitter, pero sí, ministro de YouTube. Por ejemplo, ahorita es como que los jóvenes quieren todos ser como youtubers, etcétera. Por ejemplo, tu hija, Laila, ¿qué te gustaría que fuera de grande? ¿Te gustaría que se envolviera en tu mismo mundo? Lo que ella quiera. No. Bueno, si ella quisiera eso, claro. Lo que ella quiera. ¿Le recomendaría ser presidente así, de ser presidente? Me encantaría ver a mi hija presidenta, pero yo no lo voy a... Es decir, obviamente uno como padre, y tú que sos padre, pues vas a guiar a tus hijos en ser bueno, querer al prójimo, respetar a los demás. Y patear bien una pelota. Es muy importante. Bueno, sí, probablemente. Sí, claro. No sé. Si le gusta el fútbol, la voy a apoyar muchísimo. Pero al final, hay una cosa que yo le agradezco a mi padre, y es que él no quería que yo me metiera en política. Pero una vez me metí, me apoyó como nadie. Wow. Entonces, porque era lo que yo quería hacer. ¿No era político tu papá? O sea, yo sé que él hablaba mucho. La política, él hablaba mucho, él era un analista que la gente respetaba mucho, además era un empresario. Yo sé que era doctor, además, ¿no? Sí, química y en física. Sí, además, y figura pública muy grande. Una figura pública, sí, pero nunca se metió en política, sí, política, partidista o electoral. Y cuando yo le dije que iba para alcalde, se enojó conmigo. Literal, se enojó. No, es que... Pero cuando yo le dije, no, yo voy, me dijo, bueno, entonces te apoyo. Era antipolíticos tú. Sí, digamos que era muy crítico con los políticos. Sí. Pero me apoyó full, siempre, en todo sentido. Y entonces es como, bueno, la lección que me queda es que yo me voy a saltar la parte del enojo, que son otros tiempos, pero si mi hija quiere ser, no sé, pianista, pues yo la voy a apoyar en eso, ¿no? Si a ella eso le gusta, eso va a ser. Y si quiere ser youtuber y existe YouTube todavía, pues claro que le apoyaría en eso. Y si quiere ser arquitecta o política o veterinaria o lo que sea, yo la voy a apoyar full en lo que ella quiera hacer. Es lo que tenemos que hacer los padres, ¿no? Cuando tu papá vio que no solo era como, ay, papá, ahora quiero hacer esto. O sea, que sí llegaste a ser, ¿cómo lo llaman aquí? Alcalde. Alcalde. Allá le llaman presidente municipal. Sí, allá presidente o gobernador. O gobernador también. Llegaste a ser alcalde, después alcalde de otro lugar. Tu papá debe haber dicho como, no, pues sí, va en serio. Sí. ¿Le comentaste alguna vez que querías ser presidente? No, yo no. Él me lo dijo. Él te dijo, tú vas a ser presidente. Sí, me dijo, tú vas a ser presidente. Y le dije, pero papá, ni siquiera estoy entrando a la alcaldía, de la capital, no a la segunda alcaldía. Y me dijo, sí, tú vas a ser presidente. Y le dije, papá, pues, o sea, primero tendría que ser buen alcalde, el partido que lo que voy no me va a llevar de candidato. Y me dijo, no, yo siento que tú vas a ser presidente. ¿Alguna vez te dijo o sea, si cuando se enojó te regañó porque querías entrarle a la política? No, él se molestó porque eso fue antes, ¿no? Antes de competir por la primera alcaldía, cuando le comenté que iba a competir por la primera alcaldía, se molestó muchísimo porque él siempre nos había dicho que la política, no había que meterse en la política porque inmediatamente te ganas enemigos. Sales corrompido. Te puedes corromper, y no solo eso, sino que inmediatamente tenés enemigos, te atacan por nada o simplemente porque estás de un bando o del otro. Y entonces él decía, mejor te mantenés fuera de eso y tu opinión puede ser importante, pero no necesariamente te vas a meter en ese choque. Y entonces yo dije, bueno, pero yo estoy seguro que puedo hacer más por mi país y por la gente y que sea más relevante en mi vida si me meto a la política y hago algo más allá de simplemente mi entorno cercano. Pero al nivel de ese enojo, ¿alguna vez hubo un ese enojo duró un día. Y después... O sea, al final cuando yo dije, no, yo me voy a tirar y me voy a dedicar a eso. Y fue demostrarle con hechos. No, antes. Yo le dije, me voy a tirar para eso. Te digo, bueno, entonces si te vas a tirar, te apoyo, pero ganá. Y entonces me apoyó y ganamos y él estaba feliz. O sea, es más, el día de las elecciones me llamó 300 veces. Pues, ¿cómo vamos? Y yo no sé, papá, están cerradas las urnas, pero yo veo que vamos bien al rato. ¿Cómo vamos? O sea, es decir, él se molestó el día que le dije, pero luego, el mismo día en la noche, ya estaba mi mayor apoyo.
Y entonces por eso te digo que yo con mi hija voy a saltarme esas horas de enojo y le voy a ir de un solo. Y luego le diga, sea lo que sea, ¿no? No importa, pues. Cualquier cosa es buena, ¿no? Que sea algo bueno, decente, obviamente, todo. Honrado, que haga algo bueno por la humanidad. Pero qué duro marcar. Puede ser arte, puede ser pintura. Sí, lo que sea. Lo que sea. Todo tiene... Los seres humanos somos la sumatoria de todo. No tuviéramos... A la gente dice, no, pero un político hace tal cosa. Sí, pero un político que lee... Pues lee libros, ¿no? Y los libros, ¿quién los escribió? Entonces, están los escritores, ¿no? Y quién... Es decir, ¿en quién se inspiran? Se inspiraron en tal cosa o en tal batalla en el pasado. Bueno, ¿y quiénes eran? Eran soldados, eran hombres que daban su vida por sus ideales, o de repente... ¿Con qué se entretiene? ¿Con qué se desahoga? Juega un juego de video, pero ¿quién lo programó? ¿O quién hizo la consola? Entonces ven televisión, y los comunicadores, o graban algo, pero estamos grabando algo y ahí están los camarógrafos, el sonido. Es decir, la ropa, ¿quién la diseña? ¿Quién la cose? ¿Quién la hace? ¿Quién hace todo detrás? ¿Quién la vende? Entonces, la humanidad no es monolítica. La humanidad es la sumatoria de todas esas cabezas pensando distinto y haciendo una sociedad que no es perfecta, pero que cada vez puede ser mejor. Es muy fácil decir, por ejemplo, regresando un poco al punto de hace ratito, como Steve Jobs, no acabó la carrera, pero Steve Jobs ni siquiera sabía programar, no sabía nada. No sabía programar. Necesita de mentes maestras que sepan Steve hacerlo. Jobs, un buen ejemplo, Steve Jobs no sabía programar. En ese tiempo, pues no se podía decir que sabía computación porque no existían las computadoras. Y pues estaban inventando las computadoras. Y yo tenía un amigo que se llama Steve Wozniak, que aún está vivo, y le dijo a su amigo Steve Wozniak estaba diseñando una computadora, que en ese tiempo era como una motherboard, eso era todo. Esa era la computadora. Y entonces él la vio y le dijo, eso está excelente, hay que comercializarlo. Le puso Apple a la compañía por Isaac Newton. Y la pusieron en su garage, en su cochera. En la cochera de Steve Jobs. Ahí pusieron la compañía. Y contrataron gente que le ayudara a hacerlas en masa, o no en masa, pues, pero que hicieran varias de la Apple I, que se llamaba esa computadora. Y luego tuvieron un inversionista que creo que les dio $100,000 o una cosa así. Y pues el resto de historia. Ahora es la empresa más valiosa del mundo. Bueno, la segunda. Sí. Creo que Saudi Aramco es la primera, pero la segunda empresa más valiosa del mundo, arriba de 2 billones de dólares en español, o 2 trillones, como te va a salir en inglés. Y empezó en un garage con el liderazgo, porque Steve Jobs era como el jefe, ¿no? De un muchacho que no sabía construir computadoras, no sabía programar, no se graduó de nada, porque entró a estudiar, pero se salió. Y gracias a él, ahora no solo tenemos computadoras, sino que tenemos todos los teléfonos celulares, aunque no sean iPhones, están modelados de acuerdo al iPhone. Para competir con el iPhone. Antes los teléfonos tenían un teclado, ¿no? Fue iPhone el que dijo, no, ¿para qué? Ya no queremos botones. Ya no queremos botones. Y luego cuando dijeron, ¿por qué no le pones un stylus? Y Steve Jobs dijo, ¿para qué necesitamos un stylus si todos tenemos dedos? Entonces eran cosas que ahora las tomas por sentado, como los niños agarran y empiezan a hacerle así, ya, pues no es natural, le haces así para abrir una foto, ¿no? O le haces así para pasar a la siguiente. Y son cosas que lo hacemos como natural. Pero pensar en eso antes de que eso existiera, cuando los teléfonos no abrían, cuando le hacías así, no pasaban fotos, ni siquiera tomaban fotos. Nuestros hijos van a ver fotos impresas y las van a intentar ampliar, ¿no? Exacto. Sí. Agarran y hacen así. Aquí? Pero eso se lo inventó Steve Jobs. Sí, entonces, pero no hubiera podido sin todas las manos conocidas. Es que Steve Jobs no era capaz de hacer un teléfono por sí mismo. Claro. Simplemente era como el visionario y tenía un super equipo de gente, empezando por Steve Wozniak. Luego Steve Wozniak se separó de Apple, pero un equipo increíble de gente. Tanto que Steve Jobs murió hace muchos años y Apple sigue creciendo. Y claro, ya no tiene tal vez esa genialidad de Steve Jobs, pero sigue, bueno, se ha convertido fue la primera empresa en el mundo que pasó el $1 trillion, o sea, el billón de dólares en español. Yo no sabía eso. Fue la primera empresa que pasó la marca, ahora hay muchas, pero fue la primera empresa que pasó la marca de los
del $1 billón de evaluación de mercado. Y ahora es la segunda empresa más valiosa del mundo y fue fundada por estos dos muchachos, una persona un ingeniero, digamos, muy enfocado en muestras de computadoras y un joven visionario que le gustaba, podía imaginarse cómo sería el futuro y quería construir eso. Todas esas actualizaciones de la bolsa, de los negocios, de empresas mundiales y de empresas de El Salvador, ¿tú las investigas todas las mañanas o llegas y te explican todas las noticias? O sea, llegas a juntas en las mañanas y te dicen, pasó esto, esto y esto, pasó esto y esto. ¿O cómo es tu rutina desde que te despiertas y llegas a la oficina? Bueno, me despierto por mi bebé y pues tengo que jugar con él un ratito, así como con un ojo pegado y decir como, sí, Cookie Monster y tal. Y entonces luego, antes yo trataba de dormir de regreso, pues 1 hora más, ¿verdad? Pero está el teléfono ahí, apagado, pues porque está en silencio, ¿no? Pero estoy como, ¿qué dirá? ¿No? ¿Qué estará pasando? Digo, lo voy a averiguar después. Si trato de cerrar los ojos, pero es mentira, porque esa tentación de agarrar el teléfono y ver qué está pasando, y lo agarro, tengo 400 mensajes y entonces empiezo a ver, tal cosa, no, tal cosa, la policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de tal cosa, la embajada en tal país, pasó no sé qué cosa, y entonces de repente, bueno, y ahora con la pandemia, en fin, no podés, tienes que agarrarlo y ver qué pasa. ¿En qué plataforma y le dedico media hora. Ay, perdón, ¿en qué plataforma confías para ver todo esto? Yo uso WhatsApp. Ok. O sea, te mandan todas las noticias de todo lo que está pasando por WhatsApp. No solo noticias, encuestas, trackings, preguntas, decisiones que hay que tomar. ¿Qué hacemos, esto o esto? Y es como... ¿Ya llegas a tu oficina sabiendo lo que va a pasar y qué contestar? Sí, al llegar a la oficina ya todo está semi-resuelto. ¿A qué hora llegas a tu oficina? Depende. ¿En un día regular? Depende. Si tengo una reunión de desayuno o una reunión de almuerzo, pues va a ser más temprano. Si tengo una reunión... Es que para mí el día inicia a las 6:30 de la mañana. Y de ahí va, la dinámica del día no es como antes, que a las 8 de la oficina y de 8 a 5. El día empieza a las 6:30 y de ahí no va a parar hasta las 3, porque te van a seguir cayendo cosas. Por ejemplo, ahorita en la entrevista dejé el teléfono allá. Y ahí están cayendo. 40 minutos de papas. Exacto. Y entonces al agarrarlo va a haber un montón de cosas. ¿Y qué va a determinar el fin del día? No soy yo o la hora, sino que va a determinar esas cosas que están pendientes. Y entonces, y luego van a salir otras cosas, o de repente puede pasar algo malo, ni Dios lo quiera, pero puede pasar algo mal. Y entonces todo eso necesita atención y el día se va a terminar cuando el día se termine. Cuando dejen de caer mensajes, o llamadas, o tocan la puerta. O si estoy en la oficina, de repente vienen y me tocan la puerta y pasan un papelito, ¿no? Como, vaya, si ahorita hubiera una emergencia, entraran y como un papelito. Y ahorita ahí dice... Toquemos madera. Y ahí dice tal cosa. Y ahí decidí si atendés eso o que esperen un rato, ¿no? Pero la dinámica no puede haber, no es una dinámica diaria, no es como de 8 a 5 en una oficina. Es todo el día, no importa dónde estés, vas a estar, como lo primero que hago cuando agarro el teléfono, ya estoy trabajando y estoy en mi cama, en pijama, pero ya estoy trabajando. No hay de repente un día que dices, qué raro, hoy no hay pendientes. No hay mensajes en mi teléfono. Sí, eso. Me hackearon. Bueno, solo pasa cuando es muy, muy, muy tarde. Entonces ya cuando son las 3 y veo el teléfono y no hay mensajes. Es como... Y de repente... Ya están dormidos. Ya surge un problema en China ahora. China. Puede ser. ¿Crees que estos 2 años de presidente han sido el trabajo que más te ha envejecido o que sea más como difícil para el cuerpo? Pues yo me veo más joven. No, mentira. No. Sí. No sé. La verdad es que yo veo todas las fotos de los presidentes cuando entran y cuando salen, y entran muy jóvenes y salen unos viejitos, ¿verdad? Sí. Entonces probablemente al ver mi foto cuando entré y cuando salí, entré joven, salí viejito. Es como lo que le pasa a todos y no tendría por qué ser distinto. Pero yo no siento eso. Yo siento que, es decir, a mí me gusta lo que estoy haciendo, bastante. No haría otra cosa a menos que no tuviera la oportunidad, ¿verdad? Pero no haría otra cosa. Entonces yo no siento, o sea, sí estoy trabajando, sí es cansado, sí hay tensión, sí hay muchísimo estrés, pero me gusta. Es como a la gente que le gustan los deportes extremos. Claro. Pues me imagino que igual les da miedo, ¿no? Tirarte de paracaídas y hacer
saltos de velocidad en el aire. Entonces se les va a dar miedo, pero les encanta, ¿no? Pero tienen unos segunditos donde están en su zona, o sea, donde están en el momento así, lo que les encanta. ¿A ti qué es? Es lo mismo. ¿Cuál es el momento donde dices, puta, por esto soy presidente? Cuando ves los logros, cuando ves las cosas que te dan satisfacción. Por ejemplo, inaugurar un hospitalote que pasamos hace ratito. Por ejemplo. O sea, eso es... Por ejemplo, claro, literalmente, y no es ni propaganda ni nada, literalmente yo pregunto por los pacientes en ese hospital nuevo, porque, y muchas veces como que, ¿cuántos pacientes tenemos entubados? Tantos, y ¿cómo están? Hay tantos críticos, presidente, y probablemente esta noche fallezcan tantos. Y entonces es duro, esa es la parte fea. De repente tenés un caso y te dicen, tal paciente, ya le avisamos a la familia porque tal paciente ya fallece hoy o fallece mañana. Ok, díganle a la familia que tal y tal. De repente el hombre se empieza a mejorar, el presidente está mejorando. De repente lo extubamos, es cuando le sacan el tubo con la máquina respiradora. De repente sale del hospital y su familia va y lo abraza. Entonces tú decís, ¿cuánto costó eso? Es decir, probablemente sí, en medicamento gastamos, qué sé yo, $12,000. Pero ¿cuánto costó eso realmente? Una familia yo creo que esa satisfacción la sentirán los doctores también, y las enfermeras y todos los que están ahí, tal vez hasta más, porque ellos tuvieron tal vez más que ver que yo. Pero yo siento una satisfacción que y no solo en medicina, en todo. Cuando veo niños que probablemente alguien pudiera pensar que no tenían futuro y ahora van a tener una educación digital, o cuando ves... nosotros en la pandemia hicimos un programa para poner comida en la mesa de la gente. Eso, pues mucha gente no lo necesita, ¿no? Pero mucha gente sí. Y recuerdo que estaba hablando con un ministro, no voy a decir cuál, porque no le pregunté si lo puede decir en público. Pero le digo, es que tú no entendés, porque nosotros vivimos en privilegio, pero tú no entendés lo que ha de ser para un padre, le digo yo al ministro, tú no entendés lo que ha de ser para un padre decirle a sus hijos, hijos, hoy no hay nada que comer, váyanse a dormir, pero yo mañana voy a trabajar y tal vez sí hay algo que almorzar. Y le digo, y ese papá probablemente se queda llorando solo después de ver que sus hijos, él sufre más que sus hijos tal vez, sus hijos se quedaron sin comer, pero él sufre que no pudo darles un plato de comida a sus hijos. Y entonces se le ponen los ojos llorosos al ministro y me dice, presidente, eso pasó muchísimas veces en mi infancia. Entonces, yo no sabía, pues yo pensaba que como él, yo lo conocía con cierto nivel económico, me refiero, no bueno, pero pues tenía su salario, etc. Ahora es ministro. Yo no sabía que le había tenido una infancia así. Lo entendió mejor que yo. Yo traté de imaginarlo y me dolió, pero él lo vivió con su padre. Y entonces, poder arreglar eso en los millones, o sea, no a una familia que puedes ayudar, sino en los millones, y no una vez, sino muchas veces. Todo lo que puede hacer. En El Salvador, habían días de 50 homicidios. Sí. Tener un día de 40 homicidios, 30, era lo normal. Hubo un año que tuvimos, habían promedios de 30 homicidios diarios, promedio, es decir, días con más, días con menos. 30 homicidios diarios en un país donde la población es muy pequeña. Claro, 30 homicidios diarios equivale en México a 500 homicidios diarios. Eso es lo que había en El Salvador, promedio. Sí. Había más y había menos. Y tener la realidad que tenemos ahora, que todavía no somos un país que va a ser el país nombrado por ser el país más seguro ni nada de eso, pero ya salimos de los países más violentos del mundo. Ya no están en esa lista. Estamos, ni por ser que estamos en esa lista. Entonces, a ver, Rocío, nadie te va a decir gracias porque no me mataron por tus planes de seguridad. Nadie te va a decir eso porque nadie sabe quién iban a matar. Pero tú sabes que un montón de gente no murió este día por tus planes de seguridad. Y eso no va a pasar solo hoy, eso va a pasar mañana y pasado mañana. Y si sigue mejorando, no solo vas a mejorar en el hecho de que no van a haber asesinados, sino que el país va a crecer más, va a haber más inversión, más turismo. Yo siento que ese es el trabajo más recompensado del mundo. Y contrario. Entonces no necesitas, por eso yo no entiendo cuando los presidentes roban.
primero nunca lo disfrutan porque siempre tienen como... Se tienen que andar cuidando. Andan cuidando, huyendo, o si no terminan en la cárcel o por lo menos perseguidos o se andan escondiendo. Uno. Y dos, estás tan pagado, es como un astronauta. Yo quería cuando estaba pequeño, yo quería ser astronauta, pero pequeñito, pues niño. Y pues nunca fui astronauta, obviamente. Nunca he ido al espacio tampoco. Pero quiero. Claro, sí, sería divertido. Pero yo me imagino que Neil Armstrong, cuando puso el pie en la luna, yo no sé si estoy seguro 1000% que no estaba pensando en el salario. O sea, algo les pagarán a los astronautas, pues. Tienen que vivir, ¿no? Y pagar la hipoteca de la casa. Sí, claro. Sí, no, pero él en ese momento, imagínate ser el primer hombre que pone un pie en la luna. Eso ya estuvo. Ya no necesitas salarios. Obviamente sí para comer y para todas las cosas. Para echarle gasolina al carro, pues. Pero su salario, si su recompensa no es el salario de astronauta, que ha de ser bajo. A la par de lo que gana Luisito, por ejemplo, en su canal. Pero tú sabes eso que se cae que así como, sí, claro, yo magnate de los medios. Entonces, pero ¿sabes lo que es llegar y poner el pie en la luna? Hombre, no sé, yo siento que ese salario es el más grande que te pueden pagar. Reconfortante. Claro. Y contrario a... Nunca me van a pagar ese salario, pues nunca voy a poner un pie en la luna. Creo. Si lo pongo no va a ser el primero, va a ser como el número 800 de los viajes de Elon Musk, que va a estar haciendo comerciales. Sí, claro. Va a ser, como aerolínea. Como aerolínea, probablemente lo veamos. Pero contrario a este sentimiento que nos cuentas de... ¿Alguien me regala una coca? De un logro, de saber que estás haciendo algo bien... de repente no has llegado a tener la sensación contraria de tal vez pensar esto está fuera de mis manos, estoy fallando en algo y saber que esta responsabilidad recae sobre ti? No hay una respuesta de sí o no, porque sí es cierto, pues siempre vas a sentir que falta, que hay más trabajo por hacer. Entonces si te digo que sí, si te digo que no me pasa eso, es como decir, no, ya hicimos todo, y todo lo contrario, estamos empezando. Pero no es un sí, porque también es no en el sentido de que hemos avanzado mucho y vamos a hacer más. Y yo sé que vamos a hacer más. Tengo confianza en que El Salvador está cambiando mucho. Y tengo más confianza en lo que va a cambiar. Y yo estoy seguro que me puedo equivocar, ojalá que no, porque no solo porque no me quiero equivocar, sino porque pues obviamente crees que todo vaya bien, de que El Salvador va a ser muy distinto cuando termine esta presidencia que cuando empezó. Y no me refiero solo al país como un área geográfica o designada políticamente como un país, sino en la vida de millones de familias que van a cambiar. Yo conozco gente que emigró por la guerra o por la posguerra, que fue igual de mala que la guerra, y ahora te dicen quiero regresar. Y como alguien que ya tiene su vida hecha en otro país, que tiene 30, 35 años de vivir en otro país, que ya quiero regresar. Extrañan las pupusas. Sí, extrañan su país, pero necesitan las condiciones mínimas para regresar. No tienes que ser Estados Unidos para regresar, pero ellos quieren seguridad, si tienen un dinero, un lugar donde ponerlo para invertir, o un empleo digno, o un lugar para tener una vivienda. ¿Algún día en el que hayas dicho qué trabajo tan estresante o qué mal me le estoy pasando el día de hoy? De no poder dormir por el estrés. No, eso sí, claro. No poder dormir, eso me pasa seguido. Pero un día que había dicho qué trabajo más estresante no lo quiero, quisiera no tenerlo, no ha pasado todavía. Wow. No ha pasado. Y dentro de todo es no ha pasado. Pues como dices, es no sentir que estás tal vez fallando, sino saber que hace falta mucho, ¿no? Y reconocerlo y hacer lo que está a tu alcance. Sí, yo siempre trato de decirlo. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, yo nunca digo El Salvador es el país más seguro, porque la misma gente te decía, pero si decís como falta mucho para ser un país seguro, pero hemos avanzado mucho. O falta mucho para tener el sistema educativo que tenemos, pero estamos dando grandes pasos en llegar a eso. O falta mucho para tener un sistema de salud público que esté a la par del privado, pero ya estamos haciendo mucho para eso, como el hospital que conocieron. Y en el tema de COVID es el mejor hospital del país. Mejor que los privados. Ah, wow. Sí, es el mejor hospital del país. En COVID. Obviamente en otras enfermedades los privados aún no ganan. Pero el plan es que el sistema de salud sea ese. Entonces me decís, falta muchísimo. Porque no hay una enfermedad, ¿no? Muchísimas. Un accidente. Claro, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, etc. Pero ya lo lograste en COVID.
claro, por la pandemia, pero bien pudiste no haberlo logrado, ¿no? Y eso demuestra que lo podemos hacer en lo demás. Entonces falta mucho, sí, pero hemos avanzado muchísimo. Y cuando te lo reconoce, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ya no es que tú lo decís, que yo creo que todo el mundo habla bien de sí mismo, sino que te lo está reconociendo el ente que es el encargado de reconocer eso. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Actualmente le podrías decir a la gente que nos está viendo de muchos países, El Salvador ya es un país seguro para que vengas a vacacionar. Sí, totalmente, totalmente. No hay... Puedes revisar cualquier reporte y son años de no ha habido un turista asesinado o ese tipo de cosas no pasan. ¿Y qué le recomendarías a un turista que quiere venir así de? Bueno, El Salvador tiene muchas cosas lindas, ustedes las van a ver. Tú sos experto en eso, ¿no? Las estaremos viendo, estoy muy emocionado. Y hay muchísimas cosas. Estamos llenos de volcanes, a pesar que somos un país chiquito. Hay volcanes hermosos, el de Izalco, el de Santana. El cráter del volcán de Santana es hermosísimo. Ahí si lo subís, te tomas una selfie ahí. Vale la pena. Y hay muchísimas cosas, pueblos coloniales, etc. Pero hay algo que creo que somos los mejores del mundo, que es las olas de surf. ¿Las olas? De surf, sí. Las playas de surf son las mejores del mundo. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los mejores surfistas del mundo. No lo dicen mucho porque lo quieren mantener como secreto. Ya lo acaba de decir el presidente. Claro, porque a mí me conviene que sea público, pero a ellos les conviene que sea secreto. Vienen mucho aquí a surfear. Los campeones del mundo, pues, vienen muchísimo. Y es mucho más barato que surfear en Australia. A menos que seas australiano. A menos que seas australiano. Pero sí, aquí es barato, pues, es decir, y lo otro es que es auténtico. Porque tú que sos un viajero, sabes que hay cosas como acartonadas. Actuadas, se sienten... Sí, tú vas a no sé, a una playa de surf y sí tiene toda la decoración y los hoteles y tal, y pero bonito. Se siente hecho, fabricado. Se siente fabricado y con plata es todo, ¿no? Parece obra de teatro, ¿no? Pero en El Salvador no. Si tú vas a las playas, tú vas a sentir que el surf es real. Es decir, todo es real. Tal vez no son los hoteles más grandes ni los más lujosos, pero todo es real. Y las olas son las mejores. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los surfistas por varias razones. Primero, porque son continuas. Es decir, no es como que tenés que esperar hora y media que venga la ola, sino que es continuo. Están llegando todo el tiempo. Y segundo, El Salvador está justo donde América se quiebra. O sea, está Norteamérica, luego está Centroamérica, y Centroamérica sí ves como así. Sí. Entonces, aquí en el quiebre está El Salvador. Entonces, como El Salvador está en el quiebre, las olas del Océano Pacífico vienen así. Pero, claro, en el mapa tú las ves así, pero cuando estás en el mapa de El Salvador, esas olas vienen así. Vienen inclinadas. Entonces, ese tipo de olas casi solo las encontrás en El Salvador. Y con esa continuidad y con esas playas, no hay otro lugar así en el mundo. Mañana vamos a tomar clases. Sí, mañana vamos a surfear, vamos a aprender. Te va a ir súper bien. Sí, estamos bien emocionados. Entonces yo creo que los gobiernos anteriores no hicieron lo suficiente para explotar ese recurso sin que pierda su autenticidad, pero sí que genere ingresos para el país y últimamente para la misma gente que vive en las comunidades cerca de las playas, que al final son los que más van a ganar, ya sea porque sus propios emprendimientos, el surfista generalmente no busca el mejor restaurante, el restaurante más grande o lo más lujoso, sino que busca como lo de los lugareños y tal. Entonces les da dinero directo a sus emprendimientos e incluso si trabajan en un proyecto grande, pues también reciben salario y todo del proyecto grande. Entonces yo creo que hay que trabajar para explotarlo. Nosotros agarramos todas las playas de surf, porque hay diferentes tipos. Están como las más profesionales, están las más para amateur. Hay niveles de olas. Hay niveles de olas en playas diferentes. Pero a todas las queremos unir en un solo circuito al que le hemos llamado Surf City. Y se van a invertir cientos de millones de dólares en Surf City. Pero ya hay varias cosas. Y falta muchísimo, pues. Pero sí, hemos escuchado que es la calle que conecta todo. La calle, ¿no? Ya conectamos a Surf City para llegar rápido. Ajá. Llegas en 20 minutos. De aquí a allá llegas en 20 minutos. Yo más rápido porque voy a ir en moto. Esto va a llegar en 20 minutos. A menos que vaya más rápido. Pero, entonces es importante. Vamos a hacer un desarrollo grande para que traiga ingresos para las familias salvadoreñas, para las comunidades que viven en la costa, sin perder esa autenticidad y que no se vuelva acartonado como otros destinos que
que se han desarrollado mucho y han terminado acartonados. Entonces yo creo que, pero sí, ¿qué hay en El Salvador? Hay de todo. Pero hay el lago de Coatepec, que es precioso, deberían irlo a conocer también. Hay muchos, de hecho, el lago de Coatepec era un cráter de un volcán antiguo. O sea, hace millones de años era un volcán, explotó y se hizo un lago. Es lindo además. Pero hay lagos lindos en otros lados. Nuestras olas de surf son las mejores del mundo, estoy seguro. Y eso no es algo muy conocido, pero bueno, ahorita lo estamos hablando. Pero lo va a hacer. Sí. Y lo va a hacer, sí. Estamos bien emocionados de turistear. Oye, una duda que teníamos, que queríamos preguntarte, no sabemos si es un tema del que te guste hablar, pero por ejemplo, ahorita en el mundo, en muchos países se está viendo que ya hay más aceptación hacia la marihuana, ya se empieza a legalizar, ya, no sé, es una mentalidad como muy joven esto. ¿Cuál es el estatus aquí? Aquí es ilegal. Ok. Y es ilegal el consumo, la compra, la venta. Yo sé que en el mundo está abriéndose. Los tiempos van marcando las pautas. Nosotros, yo creo que El Salvador debe de tratar de no promover las cosas que no queremos promover. Ahora, los tiempos van a marcar las pautas y generalmente los tiempos se pasan llevando cualquier preconcepción que puedas tener de las cosas. Pero hoy por hoy El Salvador es ilegal. Tratamos de perseguir a los grandes traficantes y no al que tiene 2 onzas. Claro, al que vende en Surf City. Sí. Claro, es decir, es ilegal, pero tienes que enfocarte en el delincuente, pues, no en... Sí, no, a quien está ganándose unos dolaritos para llevar comida a su casa. Ojo, ¿no? O el que tal vez se la está consumiendo. O sea, es decir, no lo vas a ir a traer porque tenemos homicidas, violadores, narcotraficantes de verdad, grandes, tenemos secuestradores que combatir como para estar buscando a alguien porque tenga un puro de marihuana. Pero ese es ilegal, pues. Es como los casinos, son ilegales, pero hay varios. ¿Son ilegales casinos aquí? Pero hay muchos, están abiertos y con luces afuera y todo. Wow. Es decir, es ilegal, pero nadie va y lo cierra porque ya es parte de la cultura, ya es como... ¿Y por qué no mejor legalizarlos entonces? Porque la Asamblea Legislativa no actualiza esa ley, aunque obviamente es ridículo que tengan hasta publicidad y están abiertos y un montón de carros parqueados afuera. Casino tal, ¿verdad? Y esa ya no sería tu decisión legalizarlo. No, es la Asamblea, pero creo que es mejor regular algo y no tenerlo en la ilegalidad y funcionando, ¿no? Claro. A veces mucha gente que habla sobre la legalización de la marihuana dice, existe, no vas a evitar que exista, es mejor regularla y además genera un montón de impuestos para el gobierno que pueden invertirse en salud, en educación, etcétera. Yo en lo personal no me voy a meter a promover eso, pero entiendo la lógica, ¿no? Si existe, pues ¿por qué no lo regulas mejor en lugar de solo fingir que no existe? Sí. Pero... Oye, y otra cosa que... Pero tranquilo, Luisito, no andamos buscando. no había perros cerca de nuestras maletas cuando llegamos al aeropuerto. ¿Cómo crees? Es bravo. Otra cosa que queríamos preguntarte, o sea, tú al ser uno de los presidentes más jóvenes del mundo, ¿no? 37 años, ¿no? ¿Tenías cuando empezaste? 37, sí. Y vaya, ser presidentes como... el máximo logro, o sea, así se ve, así se percibe. ¿Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El Salvador? No hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Entonces, no sé, me imagino que mi mente no me va a dejar retirarme a los 42 y voy a querer hacer algo. Porque si tuviera 70, pues diría, voy a escribir como mis memorias, ¿no? Y sí. Pero no sé. Pero sí escríbete unas memorias terminando luego para tenerlas fresquitas. O un documental para Netflix o algo así, ¿no? Pero es ahora con los nuevos, lo que hablábamos, ¿no? Los nuevos medios. Pero no sé. Lo financiamos nosotros, vamos a buscar a Netflix. Bueno, ustedes tienen mucha plata, así que... Tal vez en 3 años podamos. Sí, claro, bueno, vayan ahorrando. No, broma. Y no sé. No tienes idea todavía de qué quieres hacer. Trato de enfocarme en lo que está enfrente. Ya, pero sí 2 años de vacaciones, a surfear. Probablemente a disfrutar sí. Surf City. A disfrutar lo que hiciste, que ahorita no se puede. Exacto. Y
O sea, ¿qué piensas? Como ahorita estoy full en desarrollar miles de planes de educación, de salud, de surf, de turismo. O sea, dices, si después llega alguien y dice, no me gusta nada de esto, lo voy a cerrar todo. O sea, ¿qué sentirías como presidente de ver que construiste tu castillito de arena y llegó alguien y dijo, no me gusta esto? Está muy... Sí. Pues puede pasar, ¿no? Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Y la analogía que hiciste con el castillo de arena está perfecta. Hacer un castillo de arena cuesta mucho, destruirlo así ya. Bueno, con la mano es más difícil, pero... O una ola. O una ola. Sí, es posible. Pero bueno, vamos a tratar que no. Vamos a tratar que no, que El Salvador siga avanzando. Yo creo la democracia es muy sabia, ¿no? Y la gente normalmente, cuando no le gusta algo, vota por lo contrario. Y cuando le gusta algo, pues trata de votar por la continuidad de eso, sea cual sea la forma. Entonces, solo que lo hagamos mal, creo que la gente votaría por el que llegaría a pegar una patada. Ya. A menos que nos engañe a todos y nos diga que lo va a continuar y luego sea mentira, ¿no? Pero también si fuera mentira, pues me pudiera ir a la oposición y empezar a decir, ese presidente no cumplió algo. No sé, ahorita sería pensar mucho, pero... YouTuber. No creo que me fuera tan bien. Najib Vlogs. No creo que me fuera tan bien. Pero te va muy bien en redes sociales. Yo creo que sí te iría muy bien. Sí, yo también lo creo. Sí, pero no sé, tal vez sería muy aburrido los videos. ¿Ah? Mejor me quedo en la política. Pero no sé, no sé. Yo trato de... La presidencia dura poco. Es decir, mi hija va a tener 5 años. Pero se siente muchísimo. O sea, es como cada día es un año. Son como años de perro, ¿no? Son como años de perro. Y se te termina viendo en la cara, así todo viejito, ¿verdad? Y entonces, no sé, siento que ahorita tengo que enfocarme full en esto y no en lo que voy a hacer después. Pero bueno, y la vida me ha ido llevando. Cuando yo decidí ser alcalde, mi idea no era ser presidente, sino ser alcalde de donde yo vivía. Y luego, pues cuando me ofrecieron la candidatura para la capital, yo dije, no, jamás. Es absurdo, si aquí estamos súper bien construyendo algo súper bonito. Y me terminaron convenciendo. Y luego, cuando me echaron de mi partido, pues decidí correr para la presidencia. Y cuando vi el apoyo de la gente, y al final llegamos a la presidencia. Y ahora vamos a elecciones de diputados y alcaldes. Y la gente, o sea, la gran mayoría de la gente quiere votar por un partido nuevo. Y entonces es como, algo está pasando que es... Yo creo mucho en Dios. Y no es un tema de religión, es un tema de ese poder universal, ¿no? Dios. Y como yo siento que a Dios lo llevamos aquí y en nuestro comportamiento y no necesariamente entre 4 paredes. Y respeto todas las religiones, pero siento que la relación con Dios es personal. Y yo siento que Dios me ha llevado donde Él quiere. Y aquí estamos, y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita me ha ido llevando bien, ¿no? No tengo por qué desconfiar. ¿Antes de dormir le rezas? ¿Le dices, Dios, ayúdame a resolver este problema? No rezo ni ahora antes de dormir, pero trato todo el día, no todo el día, pues, pero cada vez, por ejemplo, ahorita. Entonces, trato como que me vuelve a poner los pies sobre la tierra y te enfoca. Yo creo, por cierto, creo que la juventud, que es una fuerza motora que va a cambiar el mundo, y como te lo dije antes, todo lo que hablamos hace un rato, pero creo que es importante que no nos olvidemos de eso. Es como, independientemente de la religión, no estoy hablando es como esa fuerza de amor que te va a poner los pies en la tierra siempre. Y saber que al final no somos nada dentro de... en comparación con el Todopoderoso. El todo. Y no sé, siento que está bien que seamos, como tú decís, que sea tal y que el joven sea joven, ¿no? Sí. Y que cambie el mundo. Pero que que nos recordemos siempre que hay algo más importante, más fuerte, más grande, más relevante y que va a estar siempre independientemente de la era y que nos ponga los pies sobre la tierra y nos enfoque y al final incluso te da hasta confort.
porque tú sabes que pase lo que pase, que a veces no pasa necesariamente lo que querías, pero sabes que pasa por algo. Y está cargando. Dios, sí. ¿Hay algún momento? Dios te pone como en su mano, ¿no? Digo mano. Sí. Dios te pone como en su mano y si estás adentro de ahí, ¿qué puede pasar? Entonces te da hasta confort. Yo sé que esto que estoy diciendo también no es lo más popular con los jóvenes, pero siento que es importante que lo escuchen porque de alguna manera se puede perder esa... Sí, y a ti que te sigue mucha gente, No es malo, pues de repente que recordar que sí, somos jóvenes y que bueno, y comámonos al mundo, pero que pidámosle sabiduría a Dios y guía y sentámonos protegidos por Él, porque al final de cuentas lo vas a necesitar. ¿Cómo percibes tú a Dios? O sea, cuando llegas a hablar con Él, ¿cómo le hablas? ¿Como si fuera un amigo? ¿Como si fuera un ser superior? En tu cabeza, ¿qué percepción? Pues le hablo en español, como le hablaría a cualquiera. Es decir, tú tienes que entender que por encima de todo que esté Dios, cuando tú hablas con Él, tú lo hablas desde tu ínfima posición de ser humano, pero Él tiene la capacidad de escucharte y Él escucha a todos. Entonces, no importa qué idioma hables, no importa en qué forma lo hables, yo le hablo así como pudiéramos estar hablando ahorita. Dios mío, por favor, ayúdame, dame sabiduría en tal cosa. Protégenos. Y yo sé que Dios nos escucha y al final nos cumple. Cuando alguien siente que Dios no le cumple, no es que Dios no te cumpla, sino que Dios sabe lo mejor. Entonces probablemente lo que tú le pediste no era lo mejor para ti, sino que era lo otro. Pero al final siempre te va a dar lo mejor para ti, porque así es, así funciona. Y yo le hablo como yo puedo hablarle en lo ínfimo que somos, pero estoy seguro que así como me escucha a mí, te escuchará a ti y escuchará a cualquiera, porque... Y te mantiene humilde, que digas el que somos... O sea, porque eres el presidente de un país, pero que el presidente esté diciendo, pues sí, no soy nada. ¿Cuántos presidentes y reyes y emperadores y no han caído en desgracia con un soplido? Sí. O sea, ¿quién ha podido resistir el tiempo o la muerte? Es decir, Dios está muy por encima de cualquier cosa terrenal. Entonces, por eso es que yo creo que sí, muy jóvenes y vamos a disfrutar SubCity, pero que no se nos olvide eso. Y ojo, Dios no está esperando que seamos perfectos, ni que no cometamos errores. Al contrario, Dios está para redimirnos, no para que seamos ser humanos perfectos que no cometamos errores. Los errores ahí están y los defectos ahí están y Dios está para los seres humanos imperfectos. Porque los perfectos no existen y los que se creen perfectos, pues no creo que les vaya bien, empezando porque están equivocados. En tu día tan ajetreado, o sea, en un día que andas en chinga, ahorita lo vimos, andas de junta tras junta tras junta, llega un punto en el que no solo adiós, sino agradeces el que te sientas, ves todo lo que lograste, ves tu familia, tu trabajo, tu vida ahora. Y sí te das mucho tiempo de decir, gracias, le estoy logrando o estoy haciendo lo que quiero o qué bien me le estoy pasando. Siempre. ¿Diario tienes esa costumbre de...? No sé si diario, podrán ser 3 veces en un día y podrá un día que ninguna, pero sí, muy, muy seguido. ¿Te sigue sorprendiendo? Por ejemplo, de repente tienes que viajar a Nueva York, como dices, y conoces presidentes o conoces a alguien muy famoso o a veces alguna escultura. Y a veces se te olvida y en eso te das cuenta. Sí, te toca agradecer de nuevo. Pues se te olvida y de repente te das cuenta y es como... es decir, no sé, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Hay gente que te está cuidando y que literalmente daría su vida por que no te pase nada. Wow. ¿Por qué un ser humano daría la vida por otro? Es decir, a menos que es una pareja o algo así, ¿no? Que ames o tus hijos, pero ¿por qué un ser humano que apenas te conoce está dispuesto a dar la vida por ti? Y de repente pensás ese tipo de cosas que van sobre la lógica. Y
y te sorprende de nuevo. Y tratas de como revisarlo. Y sí, pero ¿por qué es así? Pero es así. O gente que cree en ti y no te conoce. Y ponen sus esperanzas en ti y no te conoce. Gente que sale del hospital y que gracias al presidente, pero yo no soy ni doctor ni nada. O gente que va y le va a votar y voy a votar por el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué creen en ti? Es decir, sí, ok, tú estás trabajando y tal, pero son millones de personas que no te conocen, que incluso están poniendo sus esperanzas en ti, gente que, no sé, cuando hacemos los planes de seguridad, por ejemplo, y mandamos policías y soldados a lugares peligrosos a arriesgar su vida, pueden morir ahí, entrar en una zona conflictiva y resolver. Y hay enfrentamientos, hay gente que muere, ¿no? En los enfrentamientos, policías, soldados. Y van por un plan tuyo. Qué duro. Es duro. Wow. Pues muchas gracias por habernos invitado, por habernos regalado tanto de tu tiempo tan valioso, porque tienes demasiadas cosas que hacer. Valioso. Tu teléfono debe de tener 7,500 mensajes debe ahorita. Estar explotando. No va a estar en los cientos ahorita. No ha llegado a 1000. Vamos a hacer que te duermas. No sé cuánto tiempo duró esto, pero 1 hora y media más tarde. No, pero vale la pena. Vale la pena. Y además, insisto, veo casi no hay entrevistas, pero estoy seguro que esta entrevista se va a ver más que cualquier entrevista que hubiera dado en cualquier noticiero o periódico. Así que valió la pena. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Gracias por... Gracias, Luisito Heriberto, y a todos los amigos. Sí. ¿Cuál es la cámara? Gracias, de verdad. Esa es tu cámara. A todas. Gracias. Bueno, amigos, siempre es cortesía de En Cortinas dejamos enlaces. No sé, supongo que algunos enlaces útiles para seguir al presidente Nayib o lo que sea, dejaremos aquí abajo en la descripción. Recuerden... Tiene buenos TikToks, ¿eh? Tiene buenos TikToks. No solo es presidente, también maneja bien su cuenta como influencer. Sí. No, es una persona divertida de seguir y me gusta mucho cómo piensas. De verdad, gracias por compartirnos tu conocimiento, tus reflexiones. Puedo decir que eres como... O sea, nos pasaba que te veíamos desde afuera y decíamos, uy, tal vez no es como lo creemos o tal vez no es como lo vemos desde afuera. Y ya que estás aquí y platicas y que te escuchamos tan... de verdad, es como, no, sí es real lo que nos está diciendo en las redes. Sí es así. Gracias. Gracias, de verdad. Me encantó esta plática. Tremendo podcast, Wow. Me encantó, de verdad. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos visto. Como siempre, nos vemos en unos días con una nueva transmisión. Segunda temporada de En Cortinas.